Bueno, si Marcelo, que nos acompaña, me indica que ya está conectado profesor Hood, ya está con nosotros, lo estamos apreciando en cámara. Bienvenido a Fuera de Juego, Víctor. Hola, no sé si se escucha. Sí, se escucha bien, bien claro. Bárbaro. Muchas gracias por la comunicación. Sí, no tuvimos tiempo de ir a la pausa porque estamos medio ajustados de tiempo, así que directamente vamos a la conversación contigo. Anunciamos al principio del programa que hiciste una investigación con respecto a páginas, en este caso no quiero equivocarme, de la red social Facebook, páginas que tienen pocos seguidores, la famosa fanpage, pero que tienen un derrame monetario en publicidad enorme. Sí, así es. Nos llamaba la atención que páginas desconocidas, con algunos nombres que parecían entrerrianos, como Entrerrianos Hoy, Entre Ríos Activa, que no las conocíamos, siempre coincidía que tenía buenas noticias de la gestión Frigerio. O ataques directamente a la oposición al gobierno de Frigerio. Entonces, en eso Facebook es muy transparente, Meta, digamos. Si uno ingresa a la página, puede ver quién está detrás de esas páginas. Y claro, ahí confirmamos que son agencias con sede en Capital Federal, o dirección en La Pampa, o teléfono en Córdoba, y todas hablan muy bien de Frigerio, promocionan sus actos, los hacen grandilocuentes, aunque sean muy poco. Digo, arreglan un pedacito de una escuela y lo publican cientos de veces como que todas las escuelas estuvieran arregladas. Y bueno, investigamos, entramos a ver y vimos que, claro, llegan a mucha gente esas páginas porque tienen una publicidad en Meta de 100.000 pesos, algunos artículos, y quizás el mismo artículo se promociona 3 veces en el día, como que va destinado a distintos lugares de la provincia. Siempre lo vamos a ver al gobernador con una brillante gestión en esas páginas. Hemos detectado 4, pero seguramente son muchos más, y en cada una de ellas vemos los avisos publicitarios y vemos gastos a veces de 20.000, a veces de 30.000 o también de 100.000. Yo a esto lo llamo el mentidero de Frigerio, así lo denomino, porque es una gran estructura donde se invierten fortunas de pesos diarios para hacernos creer a los entrerrianos que todo funciona de maravillas. Y después, cuando uno entra a las escuelas, transita las rutas, se da cuenta que no es lo que ven esas páginas. Así que bueno, yo tengo nosotros por ahí... Víctor, si me permitís, sí, una pregunta. Esos montos que estamos hablando, ¿qué significan en una red social? Porque por ahí dice, bueno, uno va a una publicidad de un diario, una pauta publicitaria, y en algunos casos son millones de pesos, pero vos estás hablando de 100.000 y demás, que obviamente sumado hacen mucha plata. Pero ¿qué significa una red social? ¿Qué distribución tiene? No me des exacto, pero más o menos, ¿en qué tenemos que estar pensando? Sí, invertir 30.000 pesos debe llegar a, no sé exactamente, pero a 100.000 personas. Aparte de eso, se puede dirigir a un lugar geográfico, y como se publican 3 o 4 artículos por día, por cada noticia, debe estar la provincia sectorizada y deben llegar, todos los artículos juntos deben llegar a 1 millón de entrerrianos, que todos los días, sin darse cuenta, ven en las redes que en Entre Ríos todo anda bárbaro. Las rutas están todas arregladas, las escuelas están todas en mantenimiento, los docentes están muy bien, los jubilados no van a perder nada con la reforma, y son todas mentiras, que nosotros las vamos combatiendo con fundamentos, con argumentos, con números, con datos, pero claro, nosotros no tenemos esa llegada a 1 millón de entrerrianos por día que tiene Frigerio, en base a gastar una fortuna de recursos de la provincia.
Pero también vemos que estas páginas por ahí trabajan para todos los gobernantes del PRO, porque como vos decías al principio, vemos esas mismas páginas publicando también noticias muy buenas de Nacho Torres en Chubut, o del o de intendentes de provincia de Buenos Aires que son del PRO. Yo creo que esta es la estructura que se armó durante el gobierno de Macri, que hoy está al servicio de los gobernantes del PRO. Y que se utilizan para mentir, para publicar noticias falsas. Pero claro, el que la lee y no puede hacer la contrastación rápida con la realidad, se lo va creyendo sin darse cuenta. Entonces es toda una mentira lo que estamos viendo. Sí, nos enviaste algunas imágenes para que vayamos mostrando, no sé si hay alguna con el nombre de las páginas o algo. Sí, hay una primera que muestra cómo son los artículos, siempre noticias positivas de Frigerio. Después uno ingresa a ver ese artículo y ingresa al lugar donde da los datos del anuncio y ahí se ven los montos. Ese es un mismo artículo con 3 anuncios publicitarios, uno de 30.000 y 2 de 100.000. Víctor, ahí hay 230.000 pesos en un solo artículo. Perdóname te corte, porque si esto es Mete, quienes estamos acostumbrados a gestionar páginas y algo de esto, muy poquito, pero algo entendemos, esos 100.000 significan alrededor de 150.000, porque cuando uno paga lleva el impuesto, el adelanto de impuestos y otras cositas más, porque son compras en el exterior. Entonces estamos hablando de un 50% más. Sí, yo estimo que, porque esto es solo Facebook, digamos, también debe haber en Instagram, que se debe gastar 1 millón diario en difundir mentiras a los entrerrianos. Sí, Víctor, ¿esto qué significa? Sí. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Sí. ¿Qué significa esto? Porque también hicimos un poquito los deberes cuando nos diste algunas de las páginas, estuvimos revisando de esa fanpage y encontramos también que si bien las publicaciones y los videos tienen infinidad de visualizaciones, también tiene muy pocas reacciones y muy pocas compartidas, como cuando uno comparte o está de acuerdo con una nota. Sí, nosotros entendemos, porque lo venimos denunciando hace un tiempo, que los entrerrianos se están dando cuenta de esto y en realidad lo que hoy se ve sobre esas páginas son críticas. Los mismos entrerrianos lo están denunciando con comentarios en esas mismas páginas. Me parece que hemos hecho muy bien la tarea y ya varios se están dando cuenta de esto. Te pregunto, leíamos algunas notas, hemos tomado algunas notas en Horas y Media, te hemos visto algunas publicaciones de análisis digital también, pero al leer, por ejemplo, tus redes sociales, vemos también que hay muchos perfiles que te castigan y no te dicen precisamente elogios. Sí. Mira, la estrategia de comunicación de este gobierno tiene como 3 o 4 patas. Una son las páginas truchas directamente manejadas desde agencias de Buenos Aires. Otra es la pauta publicitaria, que obliga a todos los medios entrerrianos a publicar la noticia como ellos la escriben, aunque no sea cierta. Y la tercera son los ejércitos de trolls, que ya todos sabemos de ese tema. Y a mí me pasa que cuando publico algo y empiezan a aumentar las reacciones mucho, ahí me van llegando los trolls que uno ve que son de cualquier parte del país, que no son personas que naturalmente ingresaron a mi perfil, sino que los mandaron, y no hay argumentos en lo que dicen, solo insultos. Esto es una cuestión organizada. Te vuelvo a insistir con esto. Vos estás diciendo que es todo, lo acabas de mencionar, ¿no? Que es todo organizado desde el gobierno o algún sector afín del gobierno. No quiero, enrostrárselo directamente, pero
algún sector afín o que simpatice ideológicamente, que está trabajando de esa manera y que está haciendo una inversión. Con esos números que me diste, estamos hablando de una inversión millonaria. Sí, porque de golpe, ya te digo, aparecen personas que no tienen nada que ver conmigo, que jamás podrían ver mi publicación porque son de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, y aparte aparecen como todos diciendo lo mismo. Se nota que le dicen, vayan a esta publicación y digan tal cosa. Es muy clarito. Entonces digo, esto no existía en Entre Ríos. Esta metodología... no digo que no se mentía en Entre Ríos en otros tiempos, pero esta metodología de manejar las redes para difundir la mentira es nuevo, es lo que nos ha traído la experiencia de Frigerio en el gobierno de Milei, y bueno, hoy la estamos sufriendo, y es horrible porque como que la verdad no encuentra canales, porque la mentira va ocupando todos los espacios, y tienen fortunas para difundir la mentira, y nosotros, nada, no tenemos recursos para eso. Bueno, finalizo con la última. Sabemos que tenés otras actividades, Víctor. Te agradecemos este ratito aquí con Fuera de Juego, al inicio del programa. ¿Cómo se sigue? A ver, seguimos. Seguimos. Esto, digamos, difundir noticias del gobierno o cuestionar a los opositores de una manera, digamos, no agresiva o no mintiendo precisamente respecto a una actividad legal o ilegal, ¿no es algo que se pueda hacer punible? ¿O sí? No, sí, seguimos difundiendo nuestras verdades. Decir que hoy el gobierno de Frigerio ha abandonado a los docentes a su suerte, sin actualizaciones salariales, el sueldo legal del docente está ya por debajo de la línea de la indigencia. Y en este sentido... No puedo decir que no paga sueldos, sí hay un sueldo, pero es un sueldo que ya no sirve para nada. Y digo, lo agredido detrás de esto no son los docentes, sino que es la escuela de los entrerrianos. Y los entrerrianos no han decidido que cerremos la escuela. Y el gobernador, con esta política salarial, está cerrando la escuela de los entrerrianos. Por eso tenemos que seguir en esta batalla. Bueno, te agradecemos mucho, Víctor, esta comunicación con Fuera de Juego. Bueno, clara tu explicación y las imágenes, y seguiremos pendientes de este tema a ver cómo continúa. Capaz dejan de publicitar después de esto. Muy bien, muchísimas gracias. Y a los entrerrianos decirles que sean cuidadosos cuando leen noticias, porque hay muchas noticias falsas. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y así pasaba con esta denuncia sobre la difusión publicitaria de noticias desde determinada fanpage, sin ningún tipo de respaldo. No una noticia, pues son noticias que suceden, pero que son favorables a un sector y con mucha inversión en publicidad. Ahí mostraba Víctor avisos de 100.000 pesos, que ahí los tenemos, 100.000 pesos, que significan 150.000 cuando uno compra o paga o contrata una publicidad en las redes sociales, porque al abonar es el IVA más el adelanto de ganancia y demás. Es un fangote de plata que podría estar usándose en otra cosa. Bueno, habría que ver para qué se contrata este tipo de cosas.